día. Señor Caruana, bienvenido a esta comisión en nombre de nuestro grupo. En primer lugar, señor Caruana, explicitarle que estamos como bastante perplejas con su intervención hoy aquí. Semeja que usted comparece como un estudioso, como un académico que analiza informes y desde luego, sobrevuela sobre lo que tiene que ver con una gestión que fue bastante deficiente a nuestro criterio y con absoluto respeto en tiempos determinantes para la economía y para la vida social de nuestro país. En nuestro grupo, señor Caruana, le vamos a formular 12 cuestiones, se las vamos a entregar por escrito por si quisiese después detenidamente contestarlas, pero previamente querríamos iniciar la intervención señalando que efectivamente lo que ha pasado parece, ¿no?, y ahí hay bastante coincidencia en este país, es que a lo largo de los años 90, particularmente el año 96, 97 y 98, se formulan una serie de cambios normativos, fundamentalmente a través de la ley del suelo y también a través de la ley de la titulación de fondos activos en nuestro país, que cambian sustancialmente el panorama económico-social en España. Ciertamente estas normas no permitieron conjugar pues lo que después hemos sufrido con muchísimo dolor, que fue, digamos que, como tres grandes estafas en España, ¿no? Una primera estafa que tiene que ver con lo que han vivido las familias y las personas que, como usted mismo ha reconocido, efectivamente vieron cómo, se concedían préstamos hipotecarios. Usted precisó, señalando que en condiciones no demasiado estrictas, realmente en condiciones que pueden ser casi de esclavitud, porque se concedían préstamos hipotecarios con cierta alegría por 30, 40 y hasta 50 años de duración, con lo que después ya hemos sabido que pasó realmente, que es sufrimiento, desahucios, suicidios, no solo el suicidio del señor Blesa, señor Caruana, sino suicidios de personas normales, humildes, y muchos despidos de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Pero hubo también una enorme estafa a la economía productiva del Estado, y es que ciertamente, fuimos realmente saqueados para, digamos que, paralizar el bien común de nuestro país. Y finalmente, un endeudamiento masivo en el que, sin lugar a dudas, ustedes, y lo incorpora usted como responsable de un órgano supervisor, efectivamente endeudaron a las familias permitiendo, sobre todo, que una minoría, una élite en nuestro país sí consiguiera enormes beneficios. Realmente, una triple estafa de la que hoy no hemos salido adelante, ¿no? Pero que sí que nos parece, ¿no?, que hemos estado como gobernados por una especie, una banda, si me permite, en la que, sin lugar a dudas, efectivamente fuimos atracadas sin ningún rubor, y usted, digamos que lo hemos puesto ahí, lo hemos designado para ser el vigilante de que no pasaran estas cosas, y lejos de estar a la altura de lo que se le encomendaba, realmente fue, bien por una actitud complaciente, bien por una actitud pasiva, fue corresponsable y muy responsable de lo que lamentablemente hemos vivido. En relación a las preguntas que formulábamos, como usted sabe perfectamente, y como expide además el propio informe del Banco de España, en el año 2007 el crédito se multiplicó en 3,7 veces, llegando a alcanzar el 157% del PIB. Esto quiere decir que concedíamos más crédito que toda la economía que producía nuestro país. Señor Caruana, la primera pregunta, ¿no eran estas señales suficientes para usted, con su formación, de estar creando una enorme burbuja gigantesca que tarde o temprano, como después pasó, tenía que reventar? También decía usted, efectivamente, se relajaron los niveles de exigencia para la concesión de créditos que finalmente fueron de alto riesgo, pero ciertamente había enormes beneficios, y muy particularmente las cúpulas de los bancos alcanzaron, según ese propio informe, comisiones por un importe de más de 20.000 millones de euros. ¿Cuál era, según usted, la calidad de esa cartera creciente de crédito? ¿Creían realmente que había capacidad de pago en la economía para afrontar esa deuda?
no eran conscientes de ese relajo que usted mismo señaló en la prudencia por parte de las entidades financieras, no eran tampoco conscientes de que los intereses particulares de unos pocos estaban primando sobre el interés general y la futura estabilidad del sector y de la economía. Y, señor Caruana, supongo que es consciente del incremento de la financiación del sector privado centrado en el ciclo productivo completo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Por supuesto, el crecimiento al 20% en los créditos a la adquisición de vivienda, pero al 29% en el sector inmobiliario y la construcción. Y, como usted sabe perfectamente y refiere el propio informe también, bueno, construíamos más viviendas que toda Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Señor Caruana, ¿no cree que tenía datos suficientes para prever el futuro colapso de este modelo económico? ¿No fue capaz de verlo? ¿Creía que los precios de la vivienda podían seguir subiendo a medio y largo plazo? ¿No había control del creciente riesgo que a todas luces ustedes estaban permitiendo? ¿Y por qué no tomaron las medidas preventivas para evitar el inevitable pinchazo de esta burbuja? También, como usted sabe, señor Caruana, sabían perfectamente que se concedían créditos sin las debidas garantías y, efectivamente, como he dicho, bueno, produjeron despidos, desahucios, sufrimiento, ruina y demás. ¿No conocían ustedes lo que estaba pasando en las entidades financieras? ¿No conocían las malas prácticas de las entidades financieras? ¿No eran conscientes del negocio perverso que estaban permitiendo? ¿Por qué no actuaron en ese momento para evitar el sufrimiento posterior de la sociedad española? Y, señor Caruana, como dice también el informe del Banco de España, la expansión crediticia sin precedentes condujo a una titulación masiva y a la emisión de títulos híbridos de capital. La titulación en su mandato superó los 314.000 millones de euros. Y también, en cuanto a las preferentes, más de 7.000 millones de euros y, como se señala también, bueno, pues con 19 entidades financieras, también cajas de ahorros en paraísos fiscales. ¿No veían ustedes el riesgo en el aumento de posiciones deudoras de las entidades financieras españolas, así como el deterioro de sus activos? ¿No tenían herramientas para detectar el fraude que suponían esos productos financieros complejos? ¿No les parecía sospechosa la creciente operativa de los bancos y de las cajas de ahorro en paraísos fiscales con absoluta opacidad? ¿Les parecía adecuado que estos productos financieros se dirigieran a población, como hemos visto después, sin ninguna preparación y, desde luego, que no debía ser receptora de estos productos? ¿Realmente hicieron algo, señor Caruana, para evitar estas malas prácticas? En lo que tiene que ver con el endeudamiento que usted refirió, efectivamente, pasamos en ese periodo del 2000 al 2007 un crecimiento del 94 al 191% del PIB. Hasta alcanzar pues lo que después vivimos, el colapso del sistema. ¿Le parece a usted que el Banco de España actuó de manera adecuada, permitiendo el incremento del apalancamiento de empresas y familias hasta estos niveles? ¿Creían ustedes de verdad, como parece que creían, en fin, que esta situación se podría estabilizar por sí sola? Y la clave, ¿por qué no actuaron para resolver esta situación? Como ya se dijo, entre los años 2005, en abril del 2005 y mayo del 2006, pues la Asociación de Inspectores del Banco de España criticaron duramente su gestión. Señalaban expresamente que usted minimizaba la importancia del riesgo latente en el sistema financiero español y que además ignoraba las previsiones consecuencias que tendría esta pasividad respecto de la economía y la sociedad española. Señalaban además que sí había elementos normativos suficientes para poder actuar, igual que herramientas para poder hacerlo. Si usted y la cúpula del Banco de España hubieran tomado las decisiones correctas, ¿no cree que hubiéramos podido evitar el rescate, el fraude de las preferentes, los sueldos astronómicos de los gestores, los blindajes de las jubilaciones, la concesión de créditos fallidos, el endeudamiento de por vida por las familias, así como suicidios, pobreza, miseria, ruina? ¿No lo cree usted, señor Caruana? Si lo cree, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no atendieron a los informes de los inspectores del Banco de España? ¿Por qué no tomaron medidas decididas cuando se podía evitar o por lo menos paliar el colapso que siguió a su gestión? Si fue así, fue por decisión propia,
por orden expresa de sus superiores en el Ministerio de Economía, ya lo decía el compañero Saura, por presión de las cúpulas de las entidades financieras. ¿Qué fue lo que pasó, señor Caruana? Y también, señor Caruana, ¿cree que durante su mandato el Banco de España cumplió con las funciones que le atribuía la ley durante su mandato? Sin lugar a dudas, señor Caruana, ¿usted quién cree que se ha beneficiado de su gestión durante los 6 años que ha estado en el Banco de España? ¿La ciudadanía? Señorías, tiene que termino ya, sí. ¿Las familias, las pequeñas empresas o sencillamente las cúpulas y los gestores de las entidades financieras, señor Caruana? Me quedan 2 preguntas que voy a dejar para la réplica, si me permite, pero si quiere se las hacemos llegar para que cumplidamente pueda contestarnos a todas y cada una de ellas. Nada más y muchas gracias. La verdad es que sí, es cierto que usted se explayó un poco más en esta segunda intervención, pero es que sigue planteando la enorme crisis financiera, económica y social que ha vivido España como si de una catástrofe natural se tratase. Y, desde luego, no fue una catástrofe natural, ni mucho menos, como usted bien sabe y además nos ha demostrado que sabe y conoce a la perfección, sino que, desde luego, hubo responsables en la misma por acción y por omisión. Y en este último término, desde luego, se encontraría usted. Usted nos dice, y bueno, intenta señalar que no confundamos el tono de los informes tradicionalmente del Banco de España con las actitudes. Es que no es cuestión de tono, señor Caruana, es cuestión de hechos. Y los hechos hablan por sí solos. Yo podría leerles pues, párrafos exactos del informe del Banco de España, la página 34, que describe perfectamente lo que estaba pasando en España durante su mandato. De verdad, no creo que el Banco de España haya bloqueado ni esté en manos de irresponsables. Seguramente que son grandísimos profesionales, como seguro que lo es usted. La cuestión está, señor Caruana, es que durante su mandato, desde luego, no han hecho nada y tenían mecanismos para poder hacerlo. Por tanto, hablamos claramente de hechos. Y, de hechos, su gestión, si me permite, y con absoluto respeto, ha sido nefasta. Nefasta para este país. Usted cita un titular del País del año 2003 en el que ciertamente usted habla de un ajuste brusco del mercado de la vivienda. Es cierto que usted habla en esa noticia que refiere la prensa de las razones por las que esto se produce, por el incremento de población, por el crecimiento de la renta, pero casualmente usted no habla en esa información y en esos informes que emite de elementos de centralidad, y es que estaban, lo que le he dicho en la primera intervención y usted ha contestado, es que estaban permitiendo que se concedieran préstamos a personas y a familias que no iban a poder afrontarlos a lo largo del tiempo, y lo estaban viendo, lo dejaron pasar y no hicieron absolutamente nada. Insisto, claro que lo podían haber evitado. También usted nos dice que vivíamos un ciclo expansivo. Claro, íbamos a todo gas, señor Caruana, pero basado efectivamente en una burbuja, aunque a usted no le gusta hablar de burbuja, en una auténtica ficción, y lo que hemos producido, lo que se ha producido en España es que hemos enladrillado el país, lo hemos enladrillado, hemos tenido pues lo que vemos, catástrofes como aeropuertos sin aviones. Insisto, pues decenas y decenas y decenas y miles de personas que han sufrido mucho por esta actuación puramente irresponsable. Usted habla de riesgos adicionales, claro, pero es que, señor Caruana, es muy grave lo que ha pasado. Y nos dice además, y yo me alegro, dice que no recibió instrucciones ni del señor Rato ni del señor Solbes. Da igual, tanto que da lo mismo, porque ni el uno ni el otro han servido para resolver o para, por lo menos, desde luego, cambiar las políticas en este país. Pero es que si no es así, señor Caruana, una de dos: o usted actuaba con una notable irresponsabilidad o realmente actuaba con negligencia, porque, insistimos, tenía mecanismos y debía haber actuado de otra manera. Y, finalmente, después de enladrillar el país, señor Caruana, y de vender en nuestro país a los mercados financieros europeos, estamos en manos a día de hoy, gracias a esa enorme gestión, la pregunta es sencilla, señor Caruana. Entonces, ¿por qué el informe del Banco de España habla de complacencia y por qué el señor Linde, cuando ha comparecido aquí, también ratifica estas palabras? ¿Por qué cree usted que el señor Linde está señalando pues su actuación como complaciente? Porque es
¿Por qué razón? ¿A qué se debe? Y finalizo, señora presidenta. Desde luego, está muy bien que nos explique cómo ampliaban su capital las cajas de ahorro. Ya sabemos que emitían preferentes y que han arruinado a decenas de miles de seres humanos en este país, pero lo grave, y ahí está lo tremendo de su gestión y de su fracaso en la gestión, es que usted lo estaba viendo y no hizo absolutamente nada. Y termino con una pregunta, señor Caruana. Después de lo que ha pasado, ¿usted puede dormir tranquilamente por las noches? Gracias, señora Díaz. Ahora tiene la palabra.